Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto para mí estar una vez más aquí en esta casa de bendición, Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, para compartir el mensaje en esta hora. El Señor ha puesto en mi corazón una palabra que transformará su vida, así que quédese con nosotros y permanezcamos aquí buscando de la presencia del Señor. Así que le pido a usted que me ayude a orar y a buscar la presencia del Señor en esta hora. Padre bendito, Dios de misericordia, te pedimos, Señor, que hoy hables a nuestras vidas, Señor, que tomes control de los ambientes, Señor, en donde quiera que estemos. Padre Santo, te pedimos, Señor, por la bendición que traigas hoy a nuestras vidas, tu revelación, Padre, y la unción de tu Espíritu Santo para transformárnosla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, amados hermanos, el hombre siempre pasa por situaciones adversas en la vida. Todos nosotros tenemos que enfrentarnos tarde o temprano a la adversidad. Esa fue precisamente la historia de aquel varón que lo tuvieron guardado, ¿verdad? Durante toda su niñez, diciéndole que todo era color de rosa, ¿verdad? Pero cuando se dio cuenta, cuando creció y se dio cuenta que las cosas no eran color de rosa, se traumó, ¿verdad? Y empezó a ver cuál era la razón del sufrimiento del hombre. Y hay un propósito en todo lo que nos sucede. A lo largo de la vida, Dios permite que sucedan cosas en nosotros para fortalecernos. Si usted está pasando tal vez por una prueba, por una batalla, por una tormenta, vamos a ver cómo es que Dios trabaja en medio de las tormentas, en medio de nuestras luchas, para fortalecernos, para hacernos mejores, porque de esta tormenta saldremos mejor, téngalo por seguro. Sigamos y veamos acá en Isaías capítulo 25 y verso 4 lo que dice: porque ha sido fortaleza para el pobre, una fortaleza para el necesitado en su aflicción, protección en la tormenta y sombra en el calor, porque el ímpetu de los tiranos es como una tormenta contra el muro. Bendito sea Dios por su palabra. Y hoy nos está diciendo el Señor que el Señor es la fortaleza del pobre, el Señor es la fortaleza del necesitado, una fortaleza que todos necesitamos. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y nosotros debemos aprender a disfrutarnos, a gozarnos en la presencia del Señor, sabiendo que aunque estemos pasando por un momento difícil, Dios tiene el control. Nunca nos dejará, porque Él siempre, como dice aquí, porque ha sido fortaleza para el pobre, una fortaleza para el necesitado en su aflicción. Entonces, amados, ¿a quién podemos acudir si no acudimos al Señor? Es al único que podemos ir. No hay hombre en la tierra que pueda resolver nuestras necesidades. Es el Señor el único que puede darnos la victoria. Por eso dice que Él es protección en la tormenta y sombra en el calor. En la tormenta, yo no sé si usted se dio cuenta, hace unos días pues hubo una tormenta aquí en la ciudad de Guatemala y hermano, es impresionante cuando llueve, cuando hay tempestad, ¿verdad? Es impresionante porque uno se siente pues tan pequeño, ¿verdad? Ante los elementos de la naturaleza. Pero la palabra dice que el Señor es la protección en medio de la tormenta. Como podemos ver, hay tormentas naturales, pero hay tormentas también de tipo espiritual que afectan al ser humano. Entonces dice, protección en la tormenta y sombra en el calor. Es decir, cuando hay luchas, cuando hay una batalla, cuando hay una prueba en nuestras vidas, también el Señor es nuestra cobertura. También el Señor es quien nos cubre, quien nos da una sombra en medio de tal vez de un desierto que estemos pasando.
Hay diferentes tipos de trato con nosotros. Tal vez es un trato en nuestra salud, tal vez es un trato económico, tal vez es un trato familiar. En fin, hermano, hay variedad de circunstancias a las que nosotros nos enfrentamos en el día a día. Una de las cosas más difíciles que puede sucederle al hombre es cuando tal vez el varón pierde su trabajo, ¿verdad? Y digo del varón porque en nosotros Dios ha puesto eso de ser proveedores de nuestro hogar. Y qué difícil es para uno enfrentarse ante una circunstancia de ese tipo, porque no poder proveer para los de su casa es terrible para uno. Claro, también para las mujeres lo sé y lo entiendo, porque he visto a muchas mujeres pelear y luchar por sus hijos a capa y espada. O sea que en realidad a cada uno de nosotros nos toca pasar por ese tipo de situaciones, pero el Señor está ahí para protegernos. Pero sigamos adelante. Dice en Génesis capítulo 6 y versículo 12: y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, mire, esto sucedió en el libro de Génesis capítulo 6. Pareciera que el Señor acaba de hacer la tierra, ¿verdad? Y que todo estaba hermoso, pero no sabemos ahí sí que exactamente, ¿verdad?, el tiempo en que la tierra se empezó a corromper. Pero dice la palabra que toda carne corrompió su camino sobre la tierra. Toda carne. Y entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Entonces, el Señor quería hacer un borrón y cuenta nueva. Usted se da cuenta que dice acá que dijo el Señor, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Entonces el Señor iba a hacer una organización no solamente de tipo ecológico, sino que también iba a tratar con el hombre. Entonces dijo a Noé: entra en el arca, Génesis 7:1, y tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Entonces el Señor se ocupó de proteger a los animales. Eso es muy interesante. Qué interesante es ver que nuestro Dios, hermano, pone un énfasis en decir, pues estos animales son inocentes. Realmente estos animales no merecen ser extintos, ¿verdad? No merecen extinguirse. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la culpa de lo que los hombres han hecho. Y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que pulula sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra murió. Veamos acá
¿cómo sentiría el Señor su corazón, hermano, de ver la destrucción que venía sobre la tierra? Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy similar al tiempo de Noé, porque la palabra dice que cuando venga el Señor se estarán viviendo tiempos como los tiempos de Noé. Y realmente yo veo que la tierra entera ha desviado su camino, que ha corrompido su camino y que la violencia en la tierra es tremenda. Estamos viviendo, hermano, unos tiempos bien impresionantes. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que la gente está peleando por su vida, estamos peleando en medio de una pandemia, estamos luchando por sobrevivir, hay gente que sigue robando, que sigue matando, que sigue destruyendo, que sigue violando. Entonces, digo yo, digámoslo de esta manera, nosotros estamos viviendo en medio de una tormenta. Estamos viviendo, el mundo entero está metido en medio de una tormenta y no sabemos qué va a suceder. Tal vez en su hogar, pues todos están bien, bendito sea Dios. Pero ¿qué hay de aquellos hogares donde ha muerto alguien? Donde han muerto los padres. Estábamos hace unos días orando precisamente por una familia en la que el padre había muerto y la madre estaba hospitalizada grave con el COVID. ¿Qué iba a hacer de esas criaturas, hermano? ¿Qué iba a hacer de los niños de ese matrimonio? Estaban viviendo en medio de una gran tormenta. ¿Cuántas personas hemos conocido alrededor nuestro, personas amadas, que han pasado por situaciones similares? Y hermano, qué terrible puede ser perder a una persona que uno ama a través de esta situación. Entonces el Señor está permitiendo esta tormenta y veremos más adelante por qué es que el Señor permite este tipo de situaciones. Dios no es injusto, sino que Él es fiel y justo. Y entonces habló 8:15 de Génesis, habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Mire cuál fue la orden que el Señor le da a Noé. Le dice: saca a los animales para que se multipliquen de nuevo. Entonces, los primeros que tenían que salir eran los hijos de Noé. ¿Para qué? Para que encontraran un nuevo tiempo de vida. Esto va a pasar, como todas las cosas tienen que pasar, hermano. Y cuando pase esta situación, el Señor nos va a bendecir a nosotros, porque dice la palabra que el Señor encontró que Noé era perfecto en todas sus generaciones. Era la única familia que tenía una perfección en su corazón, porque Noé era uno de los que había buscado al Señor. Era el único realmente que había buscado al Señor, que había cumplido, hermano, que le había creído al Señor. Imagínese usted, pues, si vemos la relación entre Abraham y la relación de Noé, es interesante, porque Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Pero a Noé le dice: Noé, va a suceder algo. Yo voy a traer un diluvio sobre toda la tierra, así que hazte un arca. Se necesitaba mucha fe, hermano, mucha fe para que Noé pudiera edificar un arca. Se necesitaba fe para decir, bueno, imagínense cuánto trabajo le ocasionó a Noé poder, ya no digamos construir el arca, digamos calafatearlo, ¿verdad?
cubrirlo de brea todo y prepararlo todo y después meter a todos los animales en el arca. ¿Se imagina el trabajo que eso ocasionó a Noé? Muchas veces nosotros los ministros nos sentimos, hermano, que estamos arando en el desierto, o arando en el mar, más bien dicho, ¿verdad? Como me pasa a mí a veces, que no es lo mismo pues estar en medio de la congregación a estarle predicando a usted a través de una cámara. Entonces pensamos muchas veces que nadie nos está escuchando, que estamos predicando al aire, que estamos edificando un arca sin saber qué es lo que está sucediendo. Realmente es una situación difícil. Entonces, dice la palabra, Dios habló a Noé y le dijo que saliera y que se multiplicara. Y salió pues Noé y con él sus hijos y sus mujeres, y su mujer y la mujer de sus hijos, y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto al Señor. Entonces yo veo acá, hermano, la respuesta del corazón de este hombre. ¿Cómo no iba a estar Noé agradecido con Dios? ¿Cómo no estaba Noé agradecido si él era el único hombre ahora en la tierra, juntamente con sus hijos y sus nueras? Era algo para estar agradecido, y eso es lo primero que hace Noé cuando baja del arca. Establece un lugar para adorar a Dios, y hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aprender a adorar al Señor en medio de las tormentas. En medio de las tormentas debemos de levantar un altar al Señor y glorificar su nombre. ¿Por qué? Porque Él es bueno, hermano, y Él no va a permitir que nada malo venga a las tiendas de los justos. El Señor nos va a proteger, el Señor nos va a guardar. Obviamente, también nosotros tenemos que ser sabios y cuidarnos, ¿verdad? Protegernos, tener cuidado, ¿verdad? Observar todas las normas higiénicas de las cuales nos han indicado que tenemos que hacer, lavarnos nuestras manos, etc. Pero, hermano, eso es una cuestión material. Pero ¿y espiritualmente? Espiritualmente nosotros tenemos que ponernos una barrera. Mire, ahorita nos pusieron una mascarilla, ¿verdad? Un tapabocas. Ay, qué interesante eso. Porque, hermano, el Señor quiere que nuestra boca sea profesamente preparada para glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, todas aquellas cosas que tal vez nosotros hablábamos constantemente, tal vez estábamos acostumbrados a la murmuración, ¿verdad? Ahora el Señor nos pone una máscara, una mascarilla en nuestra boca para que nosotros solamente podamos quitárnosla para dar gracias a Dios. Qué maravilloso eso. También nos pusieron a lavarnos nuestras manos, ¿verdad? Dice, lávese constantemente sus manos. ¿Qué quiere decir eso? Que limpiemos nuestras obras, ¿verdad? Que nuestras obras estén limpias delante del Señor, que todo lo que hagamos sea para bendición de Dios. Amén. Y que también dice, guarde un distanciamiento. Entonces nosotros nos tenemos que distanciar de todas aquellas cosas, hermano, que nos apartan del Señor. Nosotros tenemos que estar con Él todo el tiempo, porque eso fue lo que Él dijo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces el Señor también está con nosotros. Gloria a Dios por eso. Primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 1. Vamos a ver otra tormenta acá, y es la tormenta del profeta Elías. Mire lo que dice. Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses
y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Era una maldición la que Jezabel había mandado a dar al siervo Elías. Le mandó a decir, mira, yo también te voy a matar a ti. Pero hermano, Elías era un hombre de Dios. Elías era un hombre de Dios y él debió de decir, bueno, el Señor está conmigo. El Señor me va a guardar, el Señor me va a salvar. Y muchos de nosotros, hermano, a la hora de rajar ocote, como decimos, ¿verdad? Salimos huyendo. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos siervos fieles, hermano. Aunque venga la situación difícil. Mire, ¿quién estaba persiguiendo al profeta Elías? Nada menos que Jezabel. Y usted sabe que ya Jezabel pues tenía fama, ¿verdad? De ser una mujer terrible. Había matado a los profetas de Dios, había hecho muchas cosas contrarias, había robado, ¿verdad? La viña de Nabot, por ejemplo. Pero cuando a este hombre le dicen que Jezabel viene contra ella, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado. Fíjese usted que dice que él huyó, él se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Noé? Dios guardó a Noé durante la tormenta. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Nos enseña que nosotros debemos de saber que en medio de esta tormenta que estamos viviendo, el Señor va a guardar nuestra vida. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo, basta ya. Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Aquel hombre entró en una depresión tremenda y dijo, ya, Señor, yo te he servido, he hecho todo lo que tú me has dicho y ahora mira, me están persiguiendo, ¿verdad? Guarda mi vida, Señor. Entonces él dice, pero yo no soy mejor. Yo no soy mejor que mis padres, no hay nada bueno en mí, así que mejor me muero. Hermano, ¿cuánta gente ha dicho eso en medio de este tiempo? Mejor ya, ¿para qué estamos peleando tanta cosa? Mejor murámonos. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Hermano, ¿quién para morirse va a comer? Pero eso fue lo que el ángel del Señor mandó a darle al profeta. Y entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. El Señor, hermano, yo veo algo que es interesante. El Señor siempre le proveyó alimento a su siervo. Si usted ve en el Querit, el Señor envió ahí cuervos para alimentar al profeta. Le llevaban pan y carne 3 veces al día y tenía ahí al arroyo para que él se alimentara. Luego, hermano, él va a Sarepta y ahí se encuentra la viuda y se va a vivir a la casa de la viuda y la viuda lo mantiene a él. Le da de comer, le da pan, le da el aceite que no faltó durante todo el periodo de sequía. Y ahora, hermano, el profeta se siente morir y el Señor prepara alimento para él. Él prepara mesa delante de sus angustiadores. Gloria a Dios. Entonces, amados, el Señor siempre cuida de nosotros.
Y entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Entonces fíjese usted que no fue suficiente. No fue suficiente para el profeta Elías recibir una porción, sino que Elías recibió una doble porción. ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted que Elías recibió una doble porción? Yo le voy a decir por qué. Porque Elías iba a dar una doble porción. Entonces el Señor, hermano, se adelantó a proveer a su siervo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios nos está bendiciendo a nosotros. Todo lo que hoy usted está recibiendo, esta palabra que usted está recibiendo, hermano, amada hermana, no es por casualidad, es porque el Señor le está trayendo pan y le está trayendo agua del cielo, porque va a venir el momento en que alguien va a necesitar de esta agua. Mire, yo le estoy profetizando en el nombre del Señor en esta hora. Le estoy diciendo que el Señor está preparando su vida. ¿Para qué? Para que usted esté nutrido con la palabra, para que usted esté lleno en medio, mire, en medio de la tormenta, en medio de la persecución que tenía el profeta. El Señor mandó alimento. ¿Y eso qué quiere decir? Que en medio de nuestras tormentas también el Señor nos va a hablar. El Señor, mire, nosotros estamos viendo la tormenta, pero el Señor estaba viendo más adelante. El Señor está diciendo: vas a salir de esto. Y entonces dice: se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿40 número de qué es? 40 es número de prueba. Entonces el Señor iba a probar a su siervo por 40 días y 40 noches, pero el Señor se adelantó a darle la fortaleza para pasar la prueba. Y entonces a los 40 días Él llegó al monte de Horeb, al monte del Señor, a encontrarse una vez más con su Creador. Gloria al Señor por eso. Y entonces ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Yo no te mandé aquí. Dentro de todo lo que yo he dicho acerca de ti, yo nunca dije nada acerca de que estés metido en una cueva. Muchos cristianos en este tiempo, hermano, están metidos en una cueva. Hay muchos cristianos encuevados. Sí, es que mire, yo no puedo salir, porque si yo salgo, en la puerta me va a agarrar el coronavirus, hermano. Yo lo entiendo, como le digo, si alguien lo entiende, soy yo, de que tenemos que ser cuidadosos. Pero debemos de saber, hermano, que el lugar que Dios quiere para nosotros no es una cueva. Entonces mire lo que pasó. Y él respondió: he tenido mucho celo del Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo buscan mi vida para quitármela. Entonces él se sentía que había quedado solo. Él se sentía que ya no había nada que hacer, pues. Y entonces él se va a esconder a la cueva. Y entonces él dijo, Dios le dice: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un gran y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento.
Fíjese usted, el Señor no estaba en el viento. Y después del viento, un terremoto. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Van a venir vientos. Van a venir vientos sobre nuestra vida, hermano. Hace un tiempo hubo unos ventarrones que levantaron los techos de muchas casas. ¿Y qué significa eso? Quitaron la cobertura que tenían esas casas. Por alguna razón, hermano, el Señor sopló y quitó coberturas, quitó techos de las casas para que los hombres renovaran sus pensamientos. Dice, y después del viento, un terremoto. También es necesario que sucedan terremotos. Es necesario sacudir las cosas. Tiene que sacudirse lo que es sacudible. Tiene que temblar lo que se tiene que caer. Entonces el Señor estaba quitando, hermano, estaba quitando las cosas que no le servían a su siervo. Y después de eso dice, después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero es necesario que pasemos por el fuego de la tormenta, por el fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque nos tenemos que limpiar, nos tenemos que purificar, y el fuego purifica. El fuego significa el Espíritu también, el Espíritu de Dios. ¿No dijo Juan acaso? Pero el que viene después de mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el Señor mandó el fuego para limpiar a su siervo para lo que iba a venir. Entonces, hermano, mire, el Señor manda un viento para limpiarnos, manda un terremoto para sacudirnos y manda un fuego para purificarnos. Y después del fuego, dice, vino el susurro de una brisa apacible. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que después de que pasemos la prueba, de que pasemos el trato del Señor, que pasemos el sufrimiento, va a venir un tiempo apacible para nuestra vida. No para siempre se tría el trigo, dice el Señor. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino. Mire la orden que le da el Señor. Regresa por tu camino. Y regresar quiere decir arrepentirse. Dianoia es un cambio de mente. Yo iba para aquel lado y entonces el Señor le dijo: regresa. Regresa. Mire lo que dice. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino. Y cuando hayas llegado, ungirás a Asael por rey sobre Aram, y a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meholá ungirás por profeta en tu lugar. Wow. Le dijo: mira, viene el tiempo de tu jubilación, viene el tiempo en que yo te voy a preparar a otro. Eso le estaba diciendo. Yo voy a preparar a otro para que haga tu trabajo. Entonces, el trabajo de Elías, hermano, el trabajo de Elías era encontrar a Eliseo.
El trabajo de un siervo es encontrar a sus Eliseos para prepararlos para lo que viene. Y hermano, lo que viene es muy extraordinario. Lo que viene es muy grande. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos ahorita. En medio de esta prueba, de este trato, el Señor está trabajando con nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué tiene usted más tiempo ahora? Pues para prepararse. Mucha gente, por el hecho de que ya no hay iglesia, hermano, pues presencialmente hablando, ¿verdad? Se les ha olvidado el Señor y se han ido. Y se han ido al mundo. Pero tal vez no estaban en el Señor. Muchos que venían a la iglesia tal vez venían nada más porque para pasar el tiempo, para ver a los amigos, qué sé yo qué. Pero a muchos se les olvidó el Señor. Y entonces, en el lugar de estarse preparando, se enfriaron. Pero hay algunos, hermano, entre nosotros, Dios los bendiga, que esta situación no los despeinó, sino que siguen adelante, sabiendo que el Señor tiene un propósito extraordinario. Y mire, cuando salgamos de esto, hermano, va a haber un hambre tan grande. ¿Y a quiénes vamos a buscar? Pues a los fieles, a los que permanecieron fieles durante la tormenta. Jonás 1:1. Vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Podrá alguien huir de la presencia del Señor? No. ¿Iremos hasta el cielo? No, porque ahí está el Señor. ¿Iremos hasta el abismo? No, porque ahí también está el Señor. Tal vez muchos hermanos andan huyendo del Señor, pero no saben que no pueden huir de Él. Si Dios te escogió, si Dios te llamó, hermano, donde quiera que estés, el Señor te va a traer. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor fácilmente desató sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Muchas veces nosotros tenemos en medio de la tormenta que tirar al mar las cosas que no nos sirven. Yo sé que hay muchas cosas, hermano, que nos sirven de lastre. Hace un tiempo hablaba una hermana conmigo y me contaba cómo ella tenía ciertas cosas físicas que le daban a ella seguridad. Y un día el Señor le habló y le dijo: deshazte de todo eso. Y ella dijo: pero si esta es mi seguridad, yo tengo esto para mi vejez y si pasa cualquier cosa. Y el Señor le dijo a ella: ¿acaso no sabes que yo soy tu seguridad? Y cuando ella entendió eso, se deshizo de todas aquellas cosas, hermano. Se deshizo de ese peso que ella tenía y fue liberada. Y entendió que el Señor es su fortaleza. Esto es algo que nosotros debemos de entender en esta hora, que tenemos al Señor por nuestro ayudador.
Gloria a Dios. Los marineros tuvieron miedo y cada uno, mire, en este punto esto es interesante, porque dice que los marineros clamaban a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormido profundamente. ¿Por qué estaría el profeta dormido? Porque quería ignorar las cosas que estaban sucediendo. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que tú estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Mire lo que le dice el capitán. En el lugar de ser el profeta el que estaba diciendo: tengan paz, porque el Señor nos va a levantar, nos va a ayudar. El capitán llega y le dice: ¿y qué pasó contigo? Que no clamas a tu Dios. Y cada uno dijo a su compañero: venid y echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Entonces mire qué interesante este punto. Porque nosotros debemos de saber que cuando viene una tormenta, muchas veces hay un culpable. Y hermanos, nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Como padres de familia, como coberturas, nos tenemos que cuidar para que no venga la tormenta por causa de nuestra necedad, hermano. A veces, mire, yo pensaba esta mañana precisamente eso. Pensaba sobre la responsabilidad que hay en un siervo de predicar la palabra, hermano, y de tomar decisiones. A veces un siervo va a ser cuestionado, ¿verdad? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿Por qué no hiciste las cosas de esta manera? Muchos se pueden cuestionar, pero cuando Dios es el que le habla a uno, hermano, cuando es Dios el que manifiesta su voluntad, el siervo tiene que seguir la voluntad de Dios. Porque si nosotros siguiéramos al hombre, hermano, esto de nada serviría. Si has recibido, ponte en esto, si has recibido la palabra de Dios a través de este instrumento durante tanto tiempo, ¿por qué vas a dudar ahora de que el mensaje que se te está dando no es de Dios? Si Dios es el que da a cada quien el propósito. Dios llama a cada quien al lugar que Él quiere. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Tremendo. Y entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de quién ha venido esta calamidad a la tierra, hermano? Como diría el corito aquel, ¿va? Échame a mí la culpa. Todos, hermanos, todos somos culpables. Ah, no, pero es que mire, hermano, que yo no mato mosca, yo soy un angelito, solo me falta la corona. Realmente no. Realmente no.
Realmente no, porque mire, lo que le había sucedido a Jonás era que no estaba en el lugar que tenía que estar. Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, lo cual era mentira. Si hubiera sido él un hombre temeroso de Dios, no hubiera arrastrado a todos dentro de la tormenta. Si él hubiera temido a Dios y si Dios le había dicho que tenía que hacer eso, lo tenía que hacer. Mire, hermano, cuando uno toma una determinación en su corazón porque Dios le dio una orden y uno la cumple, uno siente paz, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque a lo largo del ministerio he tenido que tomar decisiones, y en medio de esas decisiones, hermano, el Señor se ha glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Y él le respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿y qué es esto? ¿Qué has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Entonces, hermano, mire lo que estaba pasando con este Jonás. Él se había salido de lo que Dios le había dicho. Y entonces vino la tempestad. Vino la tormenta sobre aquellos hombres. Y esa es la responsabilidad del siervo, de guardar al campamento, hermano, de guardar al campamento de la tribulación. Gloria a Dios por eso. Y entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar. Quítenme a mí. Eso fue lo que dijo el profeta: quítenme a mí, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embravecido con ellos. Y entonces invocaron al Señor y dijeron: mire, ahora ya no invocaban a sus dioses, ahora invocaban al único y verdadero Dios. Aleluya, qué conversión la que hubo en aquella tormenta, hermano. Y entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. ¡Ja! Gloria a Dios, gloria a Dios, hermano. Mire, se convirtió todo el barco, se convirtieron todos al Señor, hermano. Ni siquiera tuvo que predicar el predicador Jonás, hermano. Antes que se le convirtiera a Nínive, se le convirtió toda la tribulación. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y entonces el mar cesó su furia. Gloria a Dios, hermano. Mire, no hay cosa mejor que hacer la voluntad de Dios. No hay cosa mejor. Aquellos hombres temieron en gran manera, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Aleluya. Hermano, mire pues, la tormenta de Jonás permitió que muchos hombres
de los que estaban en medio de aquella tormenta se encontraran con el Señor. Y no solamente eso, mire lo que dice, y ofrecieron sacrificio al Señor y le hicieron votos. Entonces, nosotros también, hermano, mire, cuando salgamos de esta tormenta, cuando salgamos de esta condición, tenemos que darle gracias a Dios y ofrecer un sacrificio al Señor y ofrecerle votos. ¿Y qué es ofrecer votos? Es prometerle al Señor. Es hacerle promesas al Señor y decirle: Señor, mira, si tú estás conmigo, si tú me bendices como le dijo Jacob al Señor, Señor, si tú vas conmigo, si tú estás en mi camino, si tú me ayudas, si tú me das de comer, si tú me das de vestir, yo también te voy a dar a ti el diezmo de todo. Gloria a Dios, hermano. Mire, nosotros estamos en un tiempo de necesidad, en un tiempo de urgencia, en el que el Señor nos va a bendecir grandemente, porque va a terminar esta tormenta, va a terminar la tribulación y el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Pero nosotros debemos hacer un voto al Señor y decir: Señor, si tú estás conmigo, yo te prometo que te voy a servir el resto de mis días. Yo te prometo que todos los días de mi vida te voy a servir y te voy a amar. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Mire, hermano, dice la palabra en Marcos capítulo 4 y versículo 33 que el Señor le hablaba a la multitud con muchas parábolas. Como estas, les hablaba la palabra según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus discípulos. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Miren lo que les dijo. Esas palabras son clave. Pasemos al otro lado. El Señor quiere que nosotros pasemos al otro lado, que no nos quedemos en esta tierra, que pasemos al otro lado que el Señor tiene para nosotros. Aquí está hablando del rapto. El Señor les dijo: pasemos a la otra dimensión. Aleluya. Hermano, ¿quiere irse usted con el Señor? Amén. Yo sé que usted dijo amén en su corazón. Yo sé que usted ahí donde está levantó su mano y declaró: gloria a Dios, Señor, el día que sea, por la fe yo me voy contigo. Aleluya. Y entonces el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Recuérdese que dice que el Señor no les hablaba nada, sino era a través de parábolas. Y despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba, y habían otras barcas con él. Mire, dice, al Señor lo pusieron en una barca, pero habían otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaron sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. ¿Qué se hicieron las demás barcas? ¿En dónde quedaron las demás barcas? No lo sabemos. Muchos querían ir con el Señor, hermano, pero en medio de la tempestad, muchos se han de haber regresado. Hermano, muchos cristianos se regresan. Muchos cristianos retroceden, pero dice la palabra que aquel que habiendo tomado el arado en sus manos, voltea para atrás, no agradará al alma del Señor. Entonces, fíjese usted que dice: él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Cómo estaba Jonás en la barca?
en el barco. ¿Cómo estaba Jonás? ¿Qué estaba haciendo Jonás? Jonás estaba durmiendo. Y también el Señor estaba durmiendo. Y el Señor les dijo: ustedes me piden una señal y yo les voy a dar una señal, la señal de Jonás. La señal de Jonás, hermano, era que Jonás, en el lugar de estar despierto, estaba durmiendo. Y también en esta barca el Señor está durmiendo. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces, amados, en este tiempo nosotros estamos en medio de la tormenta y vamos en la barca. ¿Y quién va a ir a despertar al Señor? ¿Quién puede despertar al Señor? ¿Sabe quién puede despertar al Señor? Aquellos que son cercanos a Él. Aquellos que el Señor los conoce. Aquellos que tenían una relación cercana con el Señor. Porque usted no va a ir a despertar a su vecino, ¿verdad? Pero cuando lo despierta aún su hijo, es diferente. Papito, despertá, papito, despertá. Entonces uno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y el Señor se despertó, hermano. Los hijos despiertan al Señor. Y entonces nuestro trabajo en esta etapa de la vida de la humanidad es despertar al Señor y decirle al Señor: Señor, mira la tormenta. Mira la tormenta que hay, Señor. Alrededor de nosotros hay una tormenta, Padre. Ten misericordia de la humanidad, Señor. Todavía faltan muchos por arrepentirse. Todavía faltan muchos por recibirte tu palabra, Señor. Todavía falta. Ten misericordia. ¿Sabe qué va a suceder si nosotros intercedemos delante del Señor por la humanidad? El Señor va a tener misericordia y se va a despertar y va a parar la tormenta, hermano. El Señor va a parar esa tormenta que nos ha estado afectando y va a decir: que se haga bonanza, que se haga paz. El Señor trae paz para tu vida hoy. El Señor trae una palabra, hermano, de fe para nosotros el día de hoy. La tormenta va a pasar, la tormenta se va a ir si nosotros despertamos al Señor y le decimos: Señor, despiértate. Y tú eres el único que puedes calmar mi tormenta. Tú eres el único que puede darle fin a esta situación por la cual yo he estado pasando. Señor, ya estoy cansado. Y estoy cansado de todo lo que me ha sucedido, Señor. Mira, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó. Díselo. Háblale a tu Señor, hermano. Para eso tienes tú acceso al trono de la gracia para encontrar el auxilio oportuno en tiempo de tu necesidad. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor sentado en su trono de gloria. A Él acude, hermano. No estás solo, hermana, no estás sola. El Señor está por ti. Solo tienes que acercarte y decirle: papito, papito, despierta y para mi tormenta. Eso es lo único que tienes que hacer. ¿Y sabes qué fue lo que hizo el Señor? El Señor paró la tormenta. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Aleluya. Y entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo, en otras palabras? ¿Cómo? ¿No tenéis fe?
Ahora el Señor nos dice a nosotros: no tienen fe. ¿Por qué tienes miedo? Hoy te dice el Señor: hombre de Dios, mujer de Dios. El Señor te dice: yo sé que estás pasando por la tormenta, pero ten fe. Ten fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos los que se acercan a Dios crean que Él es, que Él existe, crean que hay Dios. Y Él premiará a esos. Él trae un galardón para los que creen en Él. Y nosotros hemos creído en el Dios vivo, amado hermano. Hemos creído en ese Dios que para tu tormenta, que para la tormenta. Y se llenaron de gran temor, pero ya no de miedo. Se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, solo hay uno que puede parar tu tormenta. Solo hay alguien que puede parar el día de hoy la tormenta que hay en tu vida. Solo Dios puede calmar la tormenta en la humanidad. Pero si la humanidad no lo despierta, si la humanidad no se levanta, ¿sabe por qué la humanidad no puede acercarse a Él? Porque no tienen la confianza de poderle decir: Abba Padre, como tú y como yo. Nosotros sí podemos acercarnos a Él, y Él va a escuchar la voz de sus hijos. Hechos 27-21. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Miren lo que Pablo dice: yo les dije que iba a venir una tormenta, pero no me creyeron. Yo les dije que iba a venir un diluvio, dijo Noé, y no me creyeron. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo se va a perder el barco. No habrá pérdida de vidas en esta tormenta. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Qué precioso. Diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aleluya, hermano, gloria a Dios. Mire lo que le dicen a Pablo. Le dice el ángel del Señor, le dice: Pablo, todos los que van en tu barca no van a perecer, todos los que van en tu nave no van a perecer, todos los que han creído en tu palabra no van a perecer. Aleluya. Y hermano, nosotros hemos creído en esta palabra, en este evangelio, y que nosotros tenemos al Dios Todopoderoso de nuestra parte, y Él nos va a ayudar a salir de esta tormenta. Hermano, falta poco. Ya falta poco, ya pasó lo peor. Falta poco. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Aleluya. ¿Qué dijo Pablo? Anímense hoy, porque vamos a salir, hermano. Juntos vamos a salir.
Juntos vamos a salir y el Señor nos va a dar la victoria. Poco falta. Déjame orar en esta hora. Padre bendito, Dios de misericordia. Señor, tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Sabemos, Señor, que han venido muchas luchas, muchas batallas, que han venido, Señor, a nuestras vidas. Tormentas, Señor. Pero así como la misma tormenta que vino sobre Elías para sacarlo de la cueva, también en ese mismo remolino se lo llevó el Señor. Entonces, amados, el Señor tiene planes de bien y no de calamidad para nosotros. Y en este día, pueblo de Dios, yo te digo, ten fe, confía, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como el Señor dijo. No se perderán vidas en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos y la creemos, Padre, y sabemos, Señor, que hoy tú operarás, Señor, un milagro en nuestras vidas. Señor, como tus hijos hoy te despertamos y te pedimos, Señor, que detengas la tormenta que ha venido sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde, que tenga de ti misericordia. Dios es bueno y, hermano, nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.